Buenos días. Amén, amén. ¿Cómo están todos por allá? ¿Cómo pasaron la Semana Santa? ¿Verdad? Muy bien, profesora. En reflexión. Muy bien. Sí, está bien. Es una semana así para reflexionar. Sí. Bueno, me alegro que esté muy bien. Vamos a continuar este domingo con la última clase que me toca a mí, por supuesto. Bioética. Vamos a tratar la parte de bioética médica. Pero como todos los domingos, pues vamos a iniciar con nuestra dinámica, ¿verdad? Esta vez nos corresponde algo que yo considero, bueno, que es digno también de reflexionar. La pregunta es, ¿cómo consideras que es tu vida ideal? ¿Cómo consideran ustedes y yo también cómo sería nuestra vida ideal? Les voy a dar unos minutitos para que lo piensen y entonces continuamos. Bueno, podemos comenzar. ¿Quién está lista por ahí que hace la manita y me diga? Bueno, empezamos pues. ¿Quién es Marixa? Melissa. Melissa. Hola, buenos días a todos. Hola. Felices Pascuas de Buenos días. Resurrección. La pregunta que Felices acaba de hacer, Pascuas. profesora, es una pregunta muy profunda, Es pero verdad. sí, Bueno, para en lo ponerlos a personal, pensar. claro, claro, Ajá. en lo personal, yo considero que para mí, mi vida ideal es aquella que me pueda otorgar paz. Porque si yo tengo paz en mi corazón, creo que puedo caminar día a día. Gracias. Bien. Ya, gracias a ti. Muy bien. Me parece bien, sí. Paz, estar centrado en lo que uno quiere es indispensable, sí, para poder tomar buenas decisiones y seguir adelante. Bueno, muy bien. Continuamos. Buenos días, profesora, compañero. Como dice la compañera, es una pregunta que te hace reflexionar con el tiempo en el que estamos pasando. ¿Es Yo- Hilda? ¿Es sí, es Hilda? Hilda, profe, es Hilda, es Hilda. Ah, hola Hilda. Para Dime. mí, Ajá. mi vida ideal es un equilibrio entre mi área profesional, mi área personal. Cuando tú tienes un equilibrio entre tu trabajo, 50% tu trabajo, 50% tu vida personal, le dedicas también tiempo a tu vida personal y te dedicas tiempo a ti misma, es una vida ideal. Si no tenemos ese equilibrio, porque tendemos a dar más al trabajo y abandonamos nuestra vida personal y nos abandonamos a nosotros mismos, entonces no podemos hablar de una vida ideal. Y también lo que menciona la compañera de La Paz, es importante. Sí, bueno, muy bien. Está bien saber equilibrarse uno en la vida, ¿verdad? Porque hay veces que nos dedicamos mucho al trabajo y descuidamos la familia. O también, bueno, dedicarle muchísimo tiempo a la familia, yo creo que está bien también. Pero también tenemos que dedicarnos tiempo a nosotros mismos, a las cosas que nos gustan también, porque no podemos perder nuestra individualidad, ¿verdad? Como personas, tener nuestras propias metas. Podemos tener metas en conjunto y metas individuales también. Bueno, gracias, Hilda. ¿Quién más quiere participar, por favor? Anjuri.
Hola, buenos días, profesora. Bueno, disculpen Hola, hola, buenos la días. bulla un poquito, es que estoy elaborando el día de hoy. Bueno, para mí, igual que Ah, las compañeras, el tema de sentirse pleno, tanto en lo personal como en lo profesional, ese equilibrio que debe tener uno entre las dos cosas, como mencionaba la compañera, y sobre todo sentirse bien con uno mismo. A las finales, si no nos damos el tiempo necesario para sentirnos nosotros mismos en paz y a plenitud, ¿qué le vamos a demostrar a nuestro entorno y a las personas que nos rodean? Para mí eso sería el punto fundamental, la paz, la tranquilidad y sentirse bien con las acciones que uno desempeña en el día a día. muy bien, muchísimas gracias, sí. Osiris, ¿cuál sería tu vida ideal, Osiris? Buenos días a todos. Buenos Feliz días, Feliz Pascua de Resurrección. felices Pascua, felices Pascua. Eh, Escuchando a las compañeras que han hablado, tienen Sí, toda la razón, mucha razón, pero yo me reí acá porque yo voy a dar unos ejemplos que sería lo ideal, lo que todos queremos en la vida real, pero está lejos de bueno, ser verdad. Y sería bueno, una está vida, bien. un día a día sin tráfico, sin tranque. Así yo le podría dar mucho más Ajá, tiempo a mi familia ajá, y un impacto más en lo que es el laboral. Jornadas laborales que debiéramos tener nosotros de 6 horas, pero por más la falta cortas. de Ujú, personal hacemos 8 horas. Sería ideal poder tener la jornada laboral que en mi área, pues que debiéramos tener. claro, También una educación en Panamá cerca de nuestros hogares para nuestros hijos que fuera ideal, comprometida. Muchas veces tenemos que trasladar a nuestros hijos a lugares lejos, que nos lleva tiempo, nos lleva ya, muchas cosas porque no está comprometida la cerca o no, o las públicas no nos dan lo que queremos para nuestros hijos. Dan unos sí, no puntitos lo de lo que satisface. sería lo ideal en mi vida, que solucionaría muchas cosas, pero, Bueno, pero bueno, vivimos no, en un está mundo bien, real, vivimos en un mundo real, así que a veces nos toca pero solamente, sí, pero no son cosas imposibles, no son no cosas son cosas, imposibles de conseguir. Claro, no, por no. supuesto. Sí, sí, está bien, Yo muchas creo que a gracias, todos nos Osiris. gustó, yo creo que a todos nos Puntualizaste, gustó la idea de sin tranque. sí, puntualizaste y está muy bien, por supuesto. Sí, gracias. Grenis, Buenos días, profe. Es verdad lo que dicen las hola, hola, ¿cómo compañeras. estás? Bien, feliz Ujú. Pascua Resurrección. Profe, es verdad, Felices la vida Pascua. ideal fuera, Ujú. la vida ideal fuera levantarse hoy como a las 11 de la mañana. Yo también me reía como Siris y decía Ajá. levantarme tarde, tener a alguien que me lleve el desayuno a la cama y Ay, qué otras cosas. rico. Y, Ajá. la vida ideal para mí en la educación es, como dice la compañera, muy comprometido. Uno como profesional se compromete demasiado. Y sí, efectivamente, los tranques y la vida. Por ejemplo, yo vivo de un extremo a otro. Trabajo en el área Ujú. de hacia Tortí, creo que Chepo, Panamá Este, y vivo hacia Penonomé. O sea, son dos distancias muy lejos y Ya, prácticamente vivo más en el trabajo que en la casa. Así que sí pasa. sería Sí, como eh, la vida ideal sería como más cerca a todo, como dice la compañera, evitar tranques y calles y todo eso. sí, Así claro. que Está bien, sí, sí. Son cosas de la rutina de todos los días, ¿verdad? Y te harían la vida, le sí. harían la vida más fácil, pues. Claro, por supuesto. Menos estresante. Sí. Gracias, Grenis. Que tengan ¿Quién más bonito está día, por chicas. allí? Igualmente, igualmente. Melissa tiene la manita levantada. Ya, profe, fue mi participación anterior, disculpe. Bien, bueno, va. Entonces, ¿quién más? Por favor, ¿alguien más para participar? Así nos relajamos un poquito antes de entrar a la clase y nos reímos un ratito.
¿No está Alberto por ahí? Alberto, a ver los hombres, que hablen los hombres. Miguel, Nayarit, ¿cuál es tu vida ideal, Nayarit? ¿Cuál sería tu vida ideal? Bueno, eh, Hola. tener... Hola, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi vida ideal sería como tener a mi familia bien, de que no le falte nada y luchar siempre pues por mi sueño. Ya, está bien. Sí, la parte de salud y que todo esté bien, la prosperidad es muy importante también. Bueno, gracias, Nayarit. Vamos a continuar entonces. Bueno, si hay alguna otra persona que quiera participar, si no, entonces continuamos con la clase. Bueno, para participar, mi vida ideal sería libre de preocupaciones, libre ¿cómo le digo? De algún problema, Ujú. pero no va a ser así. ¿Quién habla? Tenemos que Sara. afrontar, ¿Quién? sí, Sara, Ok, Sara. tenemos que afrontar todos esos problemas y salir adelante. Ajá. Sí, saber enfrentar los problemas, sí, por supuesto. Y tratar de tener una vida tranquila, sería lo ideal, sí, que todo. eh, Sabiendo uno, teniendo uno esa visión de lo que uno quiere y tratar de ir cumpliendo las metas, claro, y saber enfrentar los problemas sería, será lo mejor, ¿no? O sea, esas son las estrategias, pues, para uno tener que plantearse cuál es mi vida ideal. Bueno, yo quiero a los 22 años tener una profesión, yo quiero tener metas, uno saber lo que uno quiere, porque si uno no sabe lo que quiere, no sabe qué vida quieres tener tampoco. Entonces, bueno, gracias a todos por la participación. Vamos a continuar. Entonces, la clase de hoy es bioética. ¿Ya? Em, la bioética surge por tantos problemas que ha habido siempre, por siempre a nivel de toda la historia sobre los abusos, ¿verdad? Los abusos que ha habido en cuanto a los experimentos con personas, con animales. Entonces surgió esa, ese concepto de bioética, se analizó y fue, eh, o sea, se planteó la necesidad de, la vida en sí, ¿no? La vida en sí, tanto la vida de las personas, de los animales, de las plantas, los ecosistemas, todo se tratara bajo unos principios, ¿verdad? Unos principios universales que rigieran sobre las decisiones que hay que tomar con respecto a todo lo que es experimentación, nuevas técnicas, tecnologías que van a ser aplicadas sobre los seres humanos, los animales y también sobre las plantas para mejorar, ¿verdad? Muchas veces es con un buen sentido de mejoría, pero no sabemos a la larga si es mejoría o no, porque cuando es fase experimental, pues ahí no sabemos nosotros qué nos puede arrojar, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, se trata de eso, ¿no? Pero vamos a ver más detalladamente los conceptos. Entonces, la bioética es la rama de la ética dedicada a promover los principios, ¿no? Los principios que les decía, y lo vamos a ver más adelante cuáles son esos principios porque están muy bien establecidos, ¿verdad? Unos principios que tienen que regir a la conducta humana, en estos casos a la parte médica, porque estamos hablando de medicina, ¿ya? Que estos principios rijan el comportamiento del ser humano, en este caso los médicos, los investigadores, con respecto a la vida, ¿ya? Con respecto a cómo se trata la vida. ¿Okay?
Entonces, tanto la vida humana como el resto de los seres vivos también se consideran la vida animal y la vida de las plantas, porque todo es importante para que haya un equilibrio, para que la vida pueda continuar, ya que todo forma una cadena. Así como el ambiente en el que puedan darse condiciones aceptables para la misma. Entonces, fíjense ustedes, no solamente tomen en cuenta la parte viva, sino el ambiente donde se desarrolla esa vida. ¿Okay? Entonces, a diferencia de la ética médica, la bioética no se limita al entorno médico, sino que aborda múltiples cuestiones, ¿no? Como por ejemplo el ambiente y los derechos de los animales también. O sea que es algo más complejo que la ética médica nada más. Es algo mucho más complejo y es interdisciplinario también. Entonces, otro concepto de bioética que conseguí para complementar el anterior, dice que es una ciencia, ves, aquí ya la tratan como una ciencia, que estudia de forma sistemática, o sea, tiene sus sistemas para los estudios, ¿no? Como la manera como el ser humano se comporta desde el punto de vista biológico y de salud, analizando al mismo tiempo los principios y los valores morales. Se trata de la parte moral, principios y valores morales, para dar una respuesta ante la complejidad de la atención sanitaria y de las políticas de salud. Es más o menos igual al anterior, un poquito más complejo, pero trata, o sea, complementa el anterior, ¿no? En este caso, ¿por qué los principios y los valores morales son importantes? Bueno, porque tenemos que tomar en cuenta los principios morales de los pacientes, ¿verdad? Los principios morales de la sociedad, los principios morales de la misma ética médica, ¿no? Entonces, al estudiar todos estos factores, todos estos principios, todos estos valores morales que tiene cada quien, porque los valores morales dependen de cada sociedad, depende de cada individuo, eso depende de la forma como haya sido criado, de las oportunidades que haya tenido para estudiar y sus propias vivencias. A uno, por ejemplo, los valores que yo tenía cuando era pequeña no son los mismos que tengo ahora de grande, ¿no? Entonces, como es algo muy complejo, se trata de estudiar y de normar. ¿Para qué? Para dar una buena respuesta en cuanto a la atención sanitaria y las políticas de salud. Todo va referido siempre, en este caso, a mejorar las políticas sanitarias y a mejorar la salud también de la población. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿Le queda claro? Sí, profesora. Claro, gracias. Ahora veamos qué es la ética, ¿no? Hablamos de bioética. Bio es vida y ética es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, ¿no? Entonces, ¿qué estudia la ética? La ética estudia lo que es correcto, lo que es incorrecto, ¿verdad? En las sociedades, lo que es bueno, lo que es malo, estudia la moral, estudia el buen vivir, estudia la virtud, estudia la felicidad y estudia el deber. Entonces ven que es algo complejo, ¿eh? Porque para lo que a algunas personas le da felicidad, a otras no le da felicidad. Lo que es deber para una persona, para otras no le importa, ¿no? Lo que es correcto para algunas personas, de repente para otras no es incorrecto, dependiendo de la sociedad donde haya crecido y de las condiciones, pues, externas que los rijan, ¿no? Por ejemplo, en la parte de las religiones que son tan complejas, ¿verdad? Entonces hay personas que se rigen por unas religiones, otras que se rigen por otras que son ateas. Entonces todo esto influye en la conducta humana. Entonces, ¿qué hace la ética? Bueno, la ética estudia todos estos comportamientos de la conducta humana y nos trata de dar una referencia ya de qué es lo bueno, de qué es lo malo, de qué es lo moral,
pero en última instancia el individuo por sí mismo es el que tiene que determinar qué tipo de moral tiene, qué tipo de vida va a tener y qué conducta que va a regir en su vida. Ahora vemos por qué surge la bioética. En la introducción del tema yo les hablé algo de esto, ¿no? Entonces vemos que a lo largo de la humanidad se han violado en múltiples ocasiones los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces con la bandera de querer hacer lo mejor, de querer investigar, de querer hacer el bien a la humanidad, se han violado muchas veces los derechos humanos de los pacientes, ¿no? En este caso, de los pacientes o de las personas que están involucradas en los experimentos, en los ensayos. Entonces, ha existido repercusiones negativas y positivas en los avances científicos de la biomedicina en la vida humana, ¿no? No solamente, o sea, los experimentos muchas veces tienen repercusiones positivas, pero también puede tener repercusiones negativas, porque, por ejemplo, al ensayar sobre un procedimiento o al ensayar sobre un tipo de medicamento, puede ser que tenga algunas repercusiones negativas también, ¿no? Y se ha priorizado el avance de la sociedad industrial a costa del daño que se podría generar en los ecosistemas. Entonces, fíjense que no es solamente la parte médica, sino también la parte de la revolución industrial, por ejemplo, que trajo tanta contaminación y que todavía hay tanta contaminación del ambiente, de las aguas, de los suelos. Entonces, en pro, sí, ¿de qué? Bueno, de la producción, ¿ok? Pero también tenemos que considerar que se causan daños colaterales a los ecosistemas y también al ambiente, perdón, a los humanos y a los seres humanos, pues a los seres vivos en este caso, tanto a las personas, a los animales y a las plantas también, y al suelo. O sea que el suelo es considerado también un ambiente vivo porque viven muchos microorganismos en él, los cuales ayudan a mejorar la calidad del suelo y a que se degrade todos los restos de plantas y de animales que están allí, los incorpora al suelo. Entonces, fíjense ustedes, viendo todos estos problemas, ¿no? Tanto la violación de derechos humanos, tanto los problemas que generan la contaminación industrial y las avanzadas también tecnologías, que las tecnologías también causan mucha contaminación, surgió la necesidad de hablar del concepto de bioética y aplicarlo. Vamos a ver una pequeña reseña histórica, ¿no? Primero vemos la ética en el área de la salud, que es la ética más antigua que existe, ¿no? Entonces, esta se remonta a los tiempos de Hipócrates. Hipócrates vivió entre los años 460 y los 371 a.C., ¿no? Aquí se establecen los primeros principios de ética médica, ¿no? Sin embargo, los primeros pasos hacia la concepción de la bioética como disciplina como tal, se iniciaron tras la Segunda Guerra Mundial. Y eso lo vamos a ver con más detenimiento por qué sucedió eso, ¿no? Dentro de un panorama caracterizado por importantes desarrollos científicos y tecnológicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo grandes desarrollos científicos y tecnológicos, pero ¿a costa de qué? Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, uno de los hitos que marcó el inicio de la preocupación por la ética en la medicina fue el juicio de Nuremberg en 1947. ¿No? Durante este juicio se juzgaron a los líderes nazis acusados de llevar a cabo experimentos médicos con los prisioneros en los campos de concentración. Entonces, fíjense ustedes que de aquí surge lo que es la bioética, ¿no? ¿Por qué? O sea, los primeros inicios, no se llamaba bioética, pero vienen los primeros inicios de lo que es la conciencia de la ética con respecto a los experimentos médicos, ¿no?
¿Por qué? Porque en los campos de concentración nazi había prisioneros y los médicos nazis que hacían experimentos con ellos sin tomar en cuenta la opinión, por supuesto, que iban a tomar en cuenta la opinión si estaban presos, ¿verdad? Entonces, hicieron experimentos terribles, ¿no? Hicieron experimentos con gemelos, hicieron trasplantes, hacían experimentos de hipotermia. Imagínense que los sometían a aguas heladas para saber hasta cuánto podía resistir el cuerpo humano las bajas temperaturas, y ahí moría mucha gente, ¿no? Experimentos contra la malaria, les, les inoculaban la malaria a propósito para experimentar con medicamentos, ¿verdad? Les hacían esterilizaciones, les hacían tomar agua de mar, les hacían tomar veneno, etcétera. Bueno, son cosas terribles que le hicieron a esos prisioneros. Entonces, una vez que terminó la guerra, estos médicos fueron encarcelados, a los que consiguieron, por supuesto. Hubo algunos que se fugaron. Y fueron sometidos a juicio, llamado el juicio de Nuremberg, que fue en 1947. Entonces, ¿qué pasó con este juicio, este tribunal, no? Entonces, este tribunal mostró que la ética profesional, al igual que la conciencia moral de médicos e investigadores, no siempre es confiable. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué ética profesional privó allí para esos médicos? Yo creo que ninguna, ¿verdad? En este caso, ellos tenían un propósito de hacer investigaciones y consiguieron unos conejillos de India que eran los judíos, ¿eh? Entonces, no se, o sea, no se considera, ¿no?, que la conciencia moral de médicos e investigadores no siempre es confiable, se considera que no siempre es confiable como elemento de control en los tratamientos médicos ni en las investigaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que como para cada persona la moral es distinta, no podemos nosotros confiar de que, o sea, no lo podemos dejar abierto, no se puede dejar abierta la razón de la moral de cada quien, sino que tienen que establecerse unos principios que rijan los procedimientos, ¿verdad? Porque son procedimientos para la vida o para la muerte, no sabemos, ¿verdad? Entonces, el 20 de agosto de 1947, el Tribunal de Nuremberg creó un documento histórico llamado el Código de Nuremberg, por el que todavía se rigen la parte médica. Es un código que está actual. El mismo indica los principios que deben ser cumplidos en todas las investigaciones que involucren a los seres humanos. Entonces ya aquí se empezaron a fijar principios, ¿no?, internacionales que deben ser cumplidos a cabalidad, ¿no?, en la parte de investigación. Esos principios los vamos a ver más adelante. Luego, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el documento sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces ya aquí también complementa, ¿no? Pero los derechos humanos son muy importantes para la vida de la sociedad, donde se exponen 30 artículos básicos sobre el respeto a los derechos humanos. Entonces, algunos están: la igualdad, la identidad, la familia, el derecho a la salud, el derecho a la participación, la protección en tiempos de guerra o de desastre, la protección contra los abusos, la protección contra el trabajo perjudicial, la educación, la protección en caso de privación de libertad, protección a los menores con discapacidad y el derecho al juego, ¿no? Estos son algunos de los derechos humanos. Entonces, estos derechos humanos vienen a complementar los principios de Nuremberg. Luego hay otras, ¿cómo le digo yo?, acciones que se toman también individuales, ¿no? Individualmente, debido a algunas cuestiones que se estaban realizando, algunas experimentaciones que se estaban realizando, e inclusive sin escrúpulos, ¿no? Entonces, en 1969, en Nueva York, era fundado por el filósofo D. Callahan,
y el psiquiatra W. Geiling, el Hastings Center y el Instituto de la Sociedad Ética y las Vidas y las Ciencias de la Vida, ¿no? Este instituto ahora se llama Instituto Kennedy de Ética. Entonces, ¿por qué ellos vieron la necesidad de crear este instituto? Entonces dice, con la intención de proveer una normativa que regulara las experimentaciones. Entonces, además de que existía el Código de Nuremberg, ya a nivel de las instituciones se fueron creando sus propias normativas de funcionamiento, ¿no? Ya que estos doctores, estos filósofos consideraban que en dicho periodo se desarrollaban sin ningún control e incluso sin escrúpulos las investigaciones. Entonces crearon estos institutos para poder regular todo lo que eran las experimentaciones, que se hicieran de forma ética. En 1970 el bioquímico Van Rensselaer-Potter fue uno de los primeros en utilizar la palabra bioética. Entonces, este es el padre de la palabra bioética y la definió como un enlace entre las ciencias de la vida y la ética clásica, ¿no? Él decía que tenía que haber un puente entre la vida y la ética y que ese puente son los principios que rigen la bioética. Por estos motivos, la bioética es multidisciplinaria y actúa sobre una serie de campos como la ingeniería genética, la biología, la medicina, la ecología y el ambiente. Entonces, fíjense ustedes que la bioética no es solamente biología y ética, ni medicina y ética, sino que también la conforman muchísimas otras disciplinas como la ecología, el ambiente, la ingeniería genética, la medicina, la filosofía, la psicología, muchos campos que tenemos que tomar en cuenta. Es porque tenemos que tomar en cuenta la filosofía y la ética de cada uno de ellos para poder formar todos los que son los principios por los cuales se va a regir la bioética. O sea, tratar de cumplir con todos ellos, ¿no? Que la ecología, pues, son los ecosistemas, ¿verdad? Que no hay una ruptura de los ecosistemas. También el ambiente, que el ambiente sea adecuado para el desarrollo de la vida. La biología, la ingeniería genética, que sea un ingeniero, que sea tenga unos buenos propósitos con respecto a la vida, ¿verdad? A la vida. O sea, que lo que la ingeniería genética manipule nos traiga buenos beneficios y no malos, no cosas dañinas a la salud. En 1971, André Hellegers fundó en Washington the Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of the Human Reproduction and Bioethics, ¿no? Entonces, el Instituto de Estudios de la Reproducción Humana y la Bioética. Entonces, ya va todo con la bioética, reproducción humana y bioética además, ¿ve? Entonces, Hellegers focalizó su atención en los problemas y las instancias puestas por los dilemas de la medicina. Entonces, ¿cuáles son los dilemas de la medicina? Por ejemplo, lo que es la reproducción, lo que son las tasas de la natalidad, ¿no? Como la reproducción humana, el control de la natalidad, las políticas demográficas, ¿no? Y concibió la bioética como una disciplina que integra y sintetiza los conocimientos médicos y éticos. Entonces, como este instituto se trataba de la parte de la reproducción humana, ¿ya? Por eso es que hablan de políticas demográficas, de control de natalidad, o sea, cuestiones específicas de la reproducción humana. Y tratar de resolver los dilemas. ¿Cuáles son los dilemas? Bueno, que si hay una intervención de inseminación artificial, que si se puede hacer, que si no se puede hacer, que si es compleja, que si no cumple con los principios de la bioética. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son los dilemas y cómo se pueden solucionar. Entonces se crea la parte de la bioética, se adhiere la parte de la bioética acá, pues para tratar de, con esos equipos interdisciplinarios, de solucionar estos dilemas que se plantean en cuanto a la parte
de reproducción humana. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, en 1978 se publicó el informe Belmont, donde se enumeran 3 principios primordiales. Entonces aquí vamos a empezar a ver los principios. ¿Cuáles son los principios? Respeto por las personas, la beneficencia y la justicia, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, respeto por las personas quiere decir que las personas tienen derecho a decidir, ¿verdad? Si son o no son, si quieren o no quieren seguir un tratamiento, si quieren o no quieren ser parte de un experimento, de acuerdo a la moral y a la formación que tengan las personas. Los médicos tienen que ser respetuosos por las decisiones que tome cada persona en particular, ¿verdad? La beneficencia y la justicia. Eso lo vamos a ver con más detalle. En 1979, Tom Beckham y James Childress reformularon los principios del informe Belmont, ¿no? Los que acabamos de nombrar, para que estos fueran aplicados a la ética asistencial y los publicaron en uno de los libros más influyentes de la bioética llamado Principios de Ética Biomédica. Entonces ahí fue evolucionando todo lo que era la bioética, desde el momento que ya le pusieron un nombre a lo que significaba eso, a lo que venía ocurriendo, que no tenía un nombre específico, y luego vinieron apareciendo los principios, ¿no? Siempre hay personas pues que analizan todo y que van aportando sus conocimientos y se van desarrollando los conceptos, pues se van afianzando los conceptos y se le va dando una parte más científica, una razón más científica. Bueno, ya salimos de la historia, ahora vamos a ver qué es el Código de Nuremberg. Entonces, el Código de Nuremberg, les dije anteriormente que nació en 1947 tras el juicio que se le hizo a estos médicos nazis, ¿no? Entonces, el Código de Nuremberg es un código de ética médica que recoge 10 principios, ¿no?, que rigen las experimentaciones con seres humanos. Son solamente 10 principios, que resultó de las deliberaciones de los juicios de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí están los 10 principios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer principio? Consentimiento voluntario de la persona involucrada. ¿Okay? Yo como médico quiero hacer un experimento. Bueno, yo tengo que conseguir a las personas que lo quieran hacer de manera voluntaria. Y no solamente eso, tienen que saber cuáles son las consecuencias, tienen que tener toda la información de qué es lo que se quiere experimentar, ¿no? Que tenga un beneficio para la sociedad. O sea, que el experimento no es que el médico lo va a hacer porque a motus propio él quiere saber lo que está sucediendo, no. Tiene que tener un respaldo, debe ser algo más amplio, debe, por ejemplo, afrontar un problema que esté causando mucho perjuicio a la sociedad en sí. Tiene que estar basado en resultados previos. ¿Cómo es esto? Tiene que ser un estudio que se vaya a hacer donde previamente se tenga estudios anteriores, ¿no? Estudios anteriores, toda una literatura, toda una base, pues que parta de una base, no que parta de manera sin información ni nada, no tienen que ser estudios serios, ¿verdad? Con resultados anteriores ya, resultados previos. Otro principio, que es el cuarto, evitar todo sufrimiento físico y mental innecesario a la persona involucrada, ¿no? En este caso al experimentado, pues. Evitarle en lo más que se pueda, pues, lo más que se pueda, evitar sufrimiento físico y mental innecesario. En todo caso, el voluntario tiene que conocer
qué procedimientos se tiene que aplicar y consentirlo. En este caso, si es que puede sufrir algún daño, ¿no? Que no, que no se pueda evitar. Entonces, pero tiene que conocerlo y tiene que dar su consentimiento. El experimento se prohíbe cuando genere la muerte o un daño que lleve a una incapacitación. Bueno, eso yo creo que está de más explicarlo, eso se supone que debe ser así, ¿verdad? Pero para esto el médico tiene que estar muy claro de cuáles son las consecuencias que puede traer el hacer el experimento. Otro de los principios es evitar riesgos innecesarios. Entonces el médico tiene que saber, tiene que estar muy claro cuáles son los riesgos que se pueden correr, hasta qué punto, pues, hasta qué punto hay que tomar esos riesgos. Otro de los principios, disponer de instalaciones adecuadas. Es muy importante, por lo menos que las clínicas, los hospitales donde se hagan los centros de investigación, donde se hagan los experimentos, los ensayos, cuente con buenas instalaciones por por cualquier causa, por cualquier motivo, cualquier problema que pueda suceder, se pueda solventar. Y además, para que el ensayo o la investigación se haga de la mejor manera posible, que tenga la mayor calidad posible. Otro principio es los investigadores tienen que ser científicamente calificados. O sea, no cualquiera puede hacer una investigación. Tiene que demostrar el investigador que está científicamente calificado para llevar a cabo el experimento. Debe haber la libertad de interrumpir el experimento por parte del sujeto. Entonces, si el voluntario siente en algún momento de la investigación de que quiere interrumpir el experimento, debe estar en toda la libertad para hacerlo. Y también por su parte, el investigador debe estar preparado para interrumpir el experimento en cualquier fase del mismo, ¿verdad? Ya sea por voluntad del, del, del voluntario, o sea, que el voluntario le diga, mira, ya no quiero ya continuar más con el experimento, o que el mismo investigador se dé cuenta de que no es factible continuar con el experimento, entonces en cualquier fase del mismo puede ser interrumpido. ¿Tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna que puedan aportar, algún aporte acá, alguna experiencia de ustedes? ¿Qué tal les parecen estos principios? ¿Se están cumpliendo? ¿No se están cumpliendo? Porque todo puede ser muy bonito, los principios están ahí, pero luego tiene que haber un cumplimiento por parte de las autoridades y de todos los comités. ¿Habían Hola, escuchado doctora. anteriormente estos principios? Sí, Melissa. Hola, ajá, sí, doctora. Mire, Hola. para compartirle un poquito de cómo funcionamos en Panamá. Para el Bien. año 2019 logramos que en el país se aprobara la ley de investigación con seres humanos. Entonces, a partir de ese Ok. momento, todas las investigaciones que se vayan a realizar, digamos, con seres humanos, necesitan pasar por la Ajá. aprobación de un comité de bioética de la investigación. El país Bien. realmente está abordando los temas de investigación respetando los principios que usted acaba de mencionar. Entonces, un poquito como para ponerle en Bien. contexto de lo que ocurre en Panamá. Sí, tienen el comité de bioética de la investigación. Sí, sí, es verdad, yo lo sé. Bueno, es bueno porque este, mientras más se cumpla con todos estos principios, con todas estas normas, pues trabajamos mejor y protegemos a los pacientes, ¿verdad? Y también a los investigadores protege a ambas partes. ¿Alguna otra intervención, por favor? Bueno, entonces continuamos.
Ahora vamos a ver los principios de la bioética. Lo que vimos anteriormente eran los principios de las investigaciones. Ahora vamos a ver en sí los principios de la bioética. Entonces, la bioética tiene 4 principios principales, ¿no? Está la autonomía, está la no maleficencia, está la beneficencia y está la justicia. Entonces, estos son 4 principios que rigen todo lo correspondiente a la bioética. Entonces, en cuanto a la autonomía es el respeto que tiene que haber con respecto a las decisiones de las personas, ¿verdad? Con respecto a los pacientes, por ejemplo, o de los voluntarios a las investigaciones. Entonces, señala el respeto hacia la capacidad de tomar decisiones de las personas. Implica reconocer la existencia de distintas opiniones, valores y creencias en la humanidad. Entonces, cuando un médico trata a un paciente, tiene que respetar la autonomía de ese paciente. ¿Qué quiere decir? Tiene que respetar los principios morales que tenga ese paciente, los valores que tenga el paciente, ¿verdad? Y sus propias creencias. Entonces, a veces no es fácil tratar con pacientes que tienen ciertas creencias, sobre todo creencias religiosas, ¿verdad? Pero el médico, la enfermera, los enfermeros como tal, tienen que respetar todas las disposiciones, pues, o las decisiones que tengan a bien, de manera personal, que tengan a bien tomar estos pacientes. Otro principio de la bioética es la no maleficencia. Este principio, ¿qué quiere decir? O sea, que no se puede hacer un daño voluntario, ¿verdad? No se puede hacer un daño intencional a los pacientes, ¿verdad? Y a los voluntarios en investigación. Implica el deber de notificar, hay que notificarle, impedir o rechazar los daños y de hacer o promover el bien. O sea, hay que notificarle a los pacientes bien cuáles son los procedimientos, cómo son, si tiene alguna parte negativa, para que los pacientes estén en la capacidad de tener la autonomía de decidir, ¿verdad? Este principio predomina sobre el de beneficencia, que es el otro principio, porque no permite hacer daño a otros para salvar vidas e impide originar daños y perjuicios. Entonces, es muy importante porque aunque tengamos que salvar vidas, ¿verdad? No se puede aplicar ningún mal procedimiento ni que le pueda producir un daño a la persona. El otro principio de la bioética es la beneficencia. La beneficencia implica hacer el bien, ¿verdad? Implica prevenir el daño o eliminar un daño. Entonces, involucra acciones de buena voluntad, de gentileza, de compasión y desinterés hacia la humanidad y todos los seres vivos. Entonces, beneficencia son acciones buenas que tenemos que tener hacia la humanidad y hacia todos los seres vivos en general, ¿no? Y también son todos los tratamientos, las acciones, todo lo que es las intervenciones, ¿verdad? Que sean buenas, que sepamos nosotros en realidad que son buenas para combatir las enfermedades. Y el principio de justicia, el último principio que es el de justicia quiere decir que todos los seres humanos tienen derecho a la salud, ¿verdad? Tienen derecho, no, o sea, no puede haber discriminación, no debería haber discriminación. Entonces, consiste en mantener el orden social, la solidaridad y la paz en las comunidades humanas, atender sin discriminación las necesidades de los grupos humanos. Entonces, en este caso, como estamos hablando de salud, corresponde
a que todos los seres humanos tienen derecho a la salud por igual, ¿ya? Y también vamos a hablar de los animales, ya que la bioética también trata de los animales. Entonces aquí solamente coloqué los grupos humanos, pero también entra la parte de la medicina veterinaria, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las características de la bioética, lo que vimos anteriormente eran los principios de la bioética. Pero en cuanto a las características, ¿qué características tiene la bioética? La bioética es humana. ¿Por qué? Porque va relacionada directamente con los humanos. Es universal, porque va para todo el mundo. Es racional, porque trata de cosas que se puedan hacer. Y es interdisciplinar, porque interviene muchas disciplinas para llegar a la bioética. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Entonces, ¿por qué la bioética es humana? Bueno, porque concierne directamente a la vida y a la salud del hombre e indirectamente a su entorno. Entonces, directamente al hombre en sí, ¿verdad? E indirectamente a su entorno, que quiere decir, bueno, al ambiente, a la naturaleza, a los animales, a la ecología, ¿verdad? Porque el hombre no está solo. Y si nosotros tomamos en cuenta a la humanidad, pues también tenemos que tomar en cuenta su entorno, porque es donde se desenvuelve el hombre. Sin el entorno, el hombre no es nada ni nadie, porque el entorno le provee de todo lo que necesita el hombre para subsistir, ¿ya? Entonces, ¿por qué la bioética es universal? Porque es válida para todos los hombres sin distinción de cultura o religión. Entonces, esto es una característica muy importante también, porque no debemos tener diferencias, ¿verdad? Porque haya diferentes religiones, diferentes culturas, siempre va a haber, cada país tiene una cultura diferente, hay muchísimas religiones en el mundo, entonces esto no nos puede a nosotros distanciar o sea, no puede distanciarse de lo que es la bioética, porque la bioética, como en la parte de salud, tiene que cubrir a todos los hombres por igual, ¿ya? ¿Por qué la bioética es racional? Es racional porque regula las intervenciones según los valores morales, ¿ya? Fundados en la dignidad de la persona humana y en los principios de la recta razón. Entonces, tiene que haber un raciocinio, tiene que haber un porqué. No puede ser al azar, no puede ser a voluntad de alguien, a capricho, no. Tiene que ser fundada sobre valores morales, sobre principios morales, bien documentada, sobre cuestiones rectas, cuestiones de razonamiento. ¿Para qué? Para que pueda ser aplicada de la mejor manera posible, de la manera más objetiva posible, ¿verdad? ¿Y por qué es interdisciplinar la bioética? Bueno, porque se sirve de la colaboración de todas las disciplinas implicadas, como la biología, la medicina, la filosofía, la psicología. Se nutre de varias especialidades, ¿no? De varias áreas, se nutre de varias áreas, ya que es un campo muy, muy amplio lo de la bioética, un campo muy amplio. Y entonces, al haber mayor colaboración de todas estas disciplinas, se hace muchísimo más fácil tomar las decisiones con respecto a los problemas que se presentan, ¿verdad? En la bioética, los problemas que hay que solucionar. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Voy a dar un pequeño receso. ¿Les parece? Unos 5 minutos. Listo, Bien, profesora. bien, gracias.
Hola, bueno, vamos a continuar. Hola, hola. Vamos a continuar. Hola. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de bioética. Está la bioética médica, la bioética animal y la bioética ambiental. Entonces, la bioética médica, ¿verdad? Rige todo lo que es la parte humana, por supuesto. Es la ética médica, ¿no? La animal la conforma todo lo que es la parte de los animales, implica la idea de los animales, y la ambiental, pues con respecto a la... Ya, perdón. Con respecto al ambiente y a los ecosistemas, ¿no? Entonces, la bioética médica contiene una serie de normas, las normas éticas, las normas que rigen la parte médica, médica asistencial, que deben ser seguidas por el personal que se dedica a la atención médica de salud. Eh, se basa en el juramento hipocrático, que es un documento donde se encuentra una compilación de textos que hablan sobre el comportamiento adecuado de los médicos con los pacientes. Entonces, esta ética médica, pues ustedes la conocen muy bien, ¿verdad? Así que se tienen que cumplir los médicos y las enfermeras también, creo que hacen algún juramento también, corríjame si me equivoco, donde trata de o sea, el comportamiento más adecuado según este código para el comportamiento de los médicos para los pacientes. La bioética animal implica la idea de que los animales forman parte también de la comunidad moral. Entonces, esta parte de los animales ha cambiado muchísimo porque anteriormente los animales no se tomaban muy en cuenta para la parte ética, ¿verdad? La parte moral. Se abusaba mucho del uso de los animales, sobre todo en los experimentos, en los ensayos, también en el trato de los individuos con respecto a los animales, ¿ah? Pero ahora se toma en cuenta la parte animal, fíjense, como una comunidad moral. Y es un término que se utiliza para referirse a la relación que existe entre los seres humanos y los animales, que tiene que ser un trato más digno de los seres humanos hacia los animales. Pero los animales también sufren. Y la bioética ambiental se orienta principalmente al cuidado y respeto que debe tener el ser humano con el ambiente. ¿Ah? ¿Cuál es el ambiente? Bueno, el ambiente en el cual el hombre se desenvuelve para mejorar e incentivar la evolución de los ambientes. Entonces, si nosotros, esta parte, las tres son sumamente importantes, porque tiene que haber un respeto por los pacientes, tiene que haber un respeto por los animales, tiene que haber un respeto por el ambiente, porque todo se interconecta. Y nosotros, si no respetamos el ambiente, no podemos sobrevivir en este planeta. Tenemos nosotros que respetar los ecosistemas, que respetar las plantas, los animales, las cadenas tróficas, todo para no destruir, tratar de no seguir destruyendo y mejorar. Se pueden mejorar los ambientes haciendo reforestaciones, haciendo introducción de especies que ya están prácticamente, como le digo yo, extintas, se pueden hacer criaderos de esas especies, ¿verdad? Para mejorarlas. Podemos nosotros mejorar las aguas, también tratando de no contaminar o de recoger toda la parte contaminante y tratarla, ¿no? Las plantas estas de tratamiento que existen de los efluentes y todo. Entonces, tratar de cuidar nuestro ambiente, porque si no cuidamos nuestro ambiente no tenemos dónde vivir. Entonces, la bioética, ya ven ustedes por qué es tan amplio el campo de la bioética. ¿Tienen alguna intervención aquí? ¿Cómo les parece? ¿Algún aporte?
¿Les parece interesante? ¿Les parece que cuéntenme un poquito? Quiero escucharlos. Profesora, yo Dime, pienso Alicia. que este tema de bioética, tal vez cuando uno lo escucha por primeras veces, es un poquito complejo, ¿no? Estamos nosotros como profesionales de la salud muy relacionados con la ética profesional, que es lo que Sí, rige cada una de nuestras profesiones, de nuestros quehacer diarios, y en eso pues como que sí estamos bastante claros. Y tal sí, vez el tema de la bioética, no nos surgen tantas interrogantes en este momento porque no es un concepto como que tan común, pero lo que usted está presentando son los principios básicos que creo que nos van a ayudar mucho a tener ese pensamiento crítico acerca del tema, ¿no? Cambio. sí, Mm, pero Buenos días. al considerarlo, bueno, Greni, habla, dime. Ajá, desde el punto de vista mío, porque nosotros no solamente, yo no trato mucho con pacientes, nosotros tratamos más con Ajá, animales y el ambiente. bien, Conocemos de la industria médica porque muy poco tocamos el tema como dice la compañera Gina, siempre ella habla de los animales. Nosotros tratamos más como animales y el ambiente. Y ese sistema sí lo hemos tocado un poco y no tan a profundo como ahorita. ya, pero tú trabajas en vectores, ¿no? Técnica en vectores, eres tú. Sí, correcto. Ajá, y haces qué control de vectores. Sí, criaderos, vemos donde ellos habitan, donde conviven, cómo es su fauna, cómo es su flora, cómo es su todo, cada especie tiene diferentes formas en donde se crean, donde se originan, donde se Por supuesto, reproducen. sí, sí, Entonces, sí. ese tema sí Entonces, nosotros lo hemos visto animal y ambiental. ok, claro. Sí, porque tiene mucha relación con el saneamiento ambiental, tu carrera, con el Sí, saneamiento ambiental. correcto, es correcto. Sí, sí, sí. No, pero al ser por ejemplo, si es un concepto nuevo para ustedes, es cuando le debería generar más dudas y preguntarme, porque, o decir, mira, bueno, lo que están hablando ahora también, que no lo tenían muy en cuenta, pero porque es un concepto bastante nuevo. Bueno, tendrá como unos 30 años más o menos, que, que se generó y que se está aplicando, ¿no? Y es importante, a mí me parece sumamente importante de las clases que no están directamente relacionadas con la epidemiología. Por ejemplo, esta me parece muy importante porque involucra todos los aspectos de la vida, todas las áreas de la vida. Ahora vamos a ver las aplicaciones de la bioética. Ahora vimos la parte teórica. Vamos a ver dónde se puede aplicar la bioética. Entonces, la bioética se aplica regulando los avances de la genética, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque la parte de la genética es algo muy controvertida. La manipulación genética, la ingeniería genética, manipulación genética de especies, ¿verdad? La creación de especies transgénicas. Todo eso hay que evaluarlo para ver qué problemas puede traer a futuro. Entonces aquí se incluye todo aquello que tenga vínculos con el nacimiento, incluso la clonación y la manipulación genética de las especies. Entonces todo lo que es fertilidad, todo lo que sea control de natalidad y la clonación de especies también, clonación de animales. ¿Sí? ¿Qué otra aplicación le podemos dar? Bueno, regula aquellos avances que pongan en riesgo al ambiente y al planeta.
¿ya? Entonces, ya en este caso, primero hablamos de la parte de, la parte humana, la parte, ya, perdón, de los nacimientos, ¿no? Ahora vamos a hablar de los riesgos del ambiente y al planeta, todas aquellas acciones, regula todas aquellas acciones que pongan en riesgo el ambiente y el planeta. En este caso debe tener control de todas aquellas prácticas que pongan en peligro los hábitats naturales, el aire, el agua, así como evitar todo lo que conlleve al calentamiento global. Entonces, tiene que ver con todo lo que son las deforestaciones, la minería, todo, también la polución del aire, la polución del agua, la construcción de industrias, ¿verdad? Todo lo que conlleve al deterioro del ambiente y del planeta. También protección y conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. ¿Sí? Uso de energías renovables y no renovables, uso de armas biológicas, químicas y nucleares. Entonces regula todo eso. Regula la protección y conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Regula el uso de energías renovables y no renovables. Regula el uso de armas biológicas, químicas y nucleares. ¿Por qué? Porque todo esto puede conllevar a la destrucción del planeta. Imagínense ustedes el uso de armas biológicas, ¿no? Armas biológicas puede acabar con la humanidad. Fíjense lo que pasó con el coronavirus, que en 3 meses, prácticamente 3 meses, ya estaba esa enfermedad en todo el planeta. Entonces, en el caso de que algún país se le ocurra hacer ensayo, y que de hecho yo creo que lo hacen, con armas biológicas, es algo sumamente peligroso. Entonces que la bioética tiene que regular todo esto, ¿no? También la creación de armas químicas, la creación de armas nucleares, el uso de las energías, porque las energías renovables son las que tendríamos nosotros que favorecer más que la utilización de las energías no renovables, porque las energías no renovables causan muchísima contaminación ambiental. ¿Sí? Y la protección y la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, bueno, porque en la biodiversidad es donde está la vida, es donde surge la vida, ¿no? Y en los ecosistemas, bueno, es donde nos desarrollamos todos. Tiene que haber un ecosistema sustentable para que podamos nosotros seguir disfrutando de una vida saludable también. Bueno, ¿qué regula la bioética también? ¿En dónde interviene? Regulen aquellos avances y conocimientos que tengan que ver con la procreación. Entonces, en este caso, ella influye en todo lo que es el aborto y el estado del embrión. Sabes que los problemas de aborto son muy complejos, unos están a favor del aborto, otros no. Entonces, es un campo bastante complejo. También influye en los métodos anticonceptivos, en la fecundación asistida y en las regulaciones natales. Todo esto es importante porque aquí se toma muy en cuenta la moral de cada persona, ¿verdad? La capacidad, la opinión que tenga cada persona o los equipos médicos sobre cómo tienen que ser los métodos anticonceptivos. Hay religiones que no lo permiten, los métodos anticonceptivos, la fecundación, si puede ser asistida o no, y las regulaciones natales para poder, bueno, controlar todo lo que es los nacimientos a nivel mundial, ¿no? Y la parte demográfica. Entonces, ¿cuáles son las mejores decisiones, las mejores tácticas, las mejores formas de hacer todos estos ítems que le estoy colocando acá? Y la aplicación de la bioética también regula los centros de salud.
Entonces, ¿en qué aspecto regula la bioética los centros de salud? Bueno, en todo lo referente de la relación médico-paciente, ¿verdad? Lo relativo a las prácticas de eutanasia, los paliativos médicos e incluso los cuidados que se otorgan a personas que se encuentran en terapia intensiva. Entonces, todo esto tiene que estar regulado por la bioética, ¿no? Sabemos que la eutanasia, bueno, en algunos países está aprobada, pero en la mayoría de los países no. Y los tratamientos que se le tienen que otorgar a las personas que están en terapia intensiva, pues tiene que saber como el paciente está inconsciente, entonces la familia tiene que estar en conocimiento de qué tratamientos está recibiendo y si el paciente en sí sería capaz de aceptarlos o no. Entonces, esto es un poco complejo también. Pero bueno, en juntas médicas y en constante contacto con los familiares de los pacientes se tienen que tomar las decisiones, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los comités de bioética. ¿Para qué es un comité? Un comité es un conjunto de personas que se reúnen en representación de colectivos. ¿verdad? ¿Para qué? Para tomar decisiones con respecto a ciertos problemas o a ciertos dilemas que surgen. ¿verdad? Entonces, en el caso de los comités de bioética, están representados, por ejemplo, por el colectivo de médicos, por el colectivo de enfermeras, por el colectivo de psicólogos, dependiendo de dónde se forma el comité. Si es en un hospital, entonces el comité tiene que estar representado por cada uno de los miembros de las colectividades que existen en los hospitales, ¿verdad? De los técnicos, de los psicólogos, de los enfermeros, de los médicos, de los administrativos, de los que están en capacidad de tomar decisiones y que tienen también conceptos médicos, ¿no? O sea, dominan la parte médica. Ahora, en el caso, por ejemplo, que sea un comité de bioética a nivel nacional, a nivel regional, entonces ya formarán parte los ministros, ya formarán parte otro tipo de personajes que tengan que estar representados allí, por ejemplo, la salud, el ambiente, la parte animal, entonces ya forma parte de otro tipo de personas, ¿no? O de colectivos. ¿Para qué se hacen esto? O sea, ¿cuál es el objetivo, no? Ellos son grupos de consenso y ayudan a resolver los problemas bioéticos. El objetivo principal es resolver los problemas bioéticos que surgen del día a día de las investigaciones y también de los pacientes, las condiciones que puedan tener los pacientes en el hospital. Son multidisciplinarios, ¿por qué? Porque lo conforman médicos, enfermeros, antropólogos, abogados, técnicos, psicólogos y tienen que ser de ambos géneros, tanto mujeres como hombres. Se encargan de debatir los casos que contengan un conflicto ético, tomando las decisiones sobre el caso. Entonces, ¿por qué son importantes los comités? Porque la decisión del caso recae sobre el comité, no sobre una persona. Entonces, un médico lleva el caso al comité, lo eleva al comité, el comité se reúne y todos toman la decisión. ¿Ve? Entonces es importante porque por lo menos en este caso el médico se ve respaldado o la persona que eleva el conflicto al comité se ve respaldado de no tomar la decisión por sí solo, sino que es una decisión consensuada. ¿verdad? Y existen varios tipos de comités. Hay comités normativos y comités consultivos. Entonces, el comité de asociaciones profesionales de la salud, comité de ética asistencial hospitalaria y comité de ética para la investigación también. Entonces, cada normativo, cuando son comités que son los que crean las normas y por las cuales se van a regir, ¿verdad? Y los consultivos, bueno, cuando se elevan todos los problemas para buscar una solución.
Entonces, en cuanto a los tipos de dilemas o conflictos, ¿no? Yo les hablaba anteriormente que tienen que dilucidar los conflictos. Entonces, los conflictos están más o menos establecidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ser un conflicto? Bueno, un conflicto entre dos acciones, qué sé yo, que eleven mira, hay un tratamiento, pero favorece en este aspecto, pero desfavorece en otro aspecto al paciente. Entonces se eleva al comité y se sopesa, ¿no? Bueno, es positivo en 3 cosas, es negativo en una, vamos a aplicarlo, no vamos a aplicarlo, la parte negativa es muy fuerte, entonces no, vamos a buscar otro tratamiento. ¿Ves? Entonces, este conflicto está entre esas dos acciones. Hay un conflicto de evidencia, que es un conflicto donde una persona que esté en terapia intensiva, ¿verdad? Y que el paciente esté inconsciente, los tratamientos que se le apliquen tienen que ser por decisión de la familia. Entonces, esto se llama conflicto de evidencia. Puede ser que el paciente no esté de acuerdo con el tratamiento, pero el paciente está inconsciente. Entonces, la decisión recae sobre la familia, ¿verdad? De aplicar o no el tratamiento, y en esto el comité tiene que ayudar a la familia a resolver este problema. Hay conflicto entre ética personal y el rol profesional. Entonces puede existir un conflicto de ética, o sea, un médico, por ejemplo, que tiene su formación profesional, pero la ética del mismo médico, su ética personal, le dice que tiene que hacer otra cosa. Por ejemplo, vamos a ver el caso del aborto. Puede ser que aquí en Argentina el aborto está permitido, ¿no? Pero puede ser que un médico, con su rol profesional, la ley lo permite y él tiene que hacerlo, pero su ética personal no se lo permite, porque no está de acuerdo con eso. Entonces ahí hay un conflicto, ¿verdad? En el médico, en ese médico de hacer o no hacer ese procedimiento. Entonces el comité tiene que ayudar a esa persona a saber si él dice que no, bueno, no lo hace, pero tiene que, o sea, él puede plantear ese problema que él tiene al comité y el comité lo ayuda, pues lo asesora. Ese es un ejemplo, puede haber muchos más ejemplos. Hay otros dilemas, que es conflicto cuando dos principios bioéticos se contradigan. Por ejemplo, el principio de la justicia se contradice con el principio de la beneficencia, o el de la beneficencia con el de la maleficencia. Así, cuando dos principios bioéticos se contradicen, entonces también se eleva al comité para tratar de solucionarlo. Hay otro conflicto que es de la ética y de la ley, ¿no? Por ejemplo, la ley de la eutanasia y el de la ética también profesional, ¿no? Es difícil de aplicar, aunque esté en la ley, igual que el problema de la situación, pero la situación del aborto también se puede aplicar aquí también, entre la ética y la ley. Entonces ahí hay que tomar una decisión por cuál de las dos te vas. Si por tu ética profesional, o vas a tener que cumplir a rajatabla porque la ley lo establece, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta aquí, alguna inquietud que se les presente aquí, o en su vida profesional, que hayan tenido alguna experiencia al respecto? Buenos días, profesora, y buenos días a todos. Buenos días. Ambiorix Batista les ¿Quién es saluda. Alberto, ¿quién es? Ambiorix. Ambiorix. Ah, hola. Bien, en la parte de bioética existe Ujú. aquí en Panamá, en los diferentes organismos de investigación, llámese Indicasat, Gorgas, Universidad de Panamá, distintas universidades, distintos centros de investigación privado, lo que es el Sí. protocolo de bioética. Ese protocolo de bioética, justamente, como lo comenta usted, regula y se tiene que llevar todos los controles para que se trate de minimizar hasta lo último
en relación a los animalitos que utilizan para los ensayos. En este caso hay ratones y hay monos, porque con eso prueban distintas terapias o ensayos de poder tratar algún tipo de enfermedad, de infecciones, entre otros. Entonces, pues a ellos los inoculan con eso y van estudiando diferentes reacciones. Entonces, cada una de estas instituciones debe de tener un comité de bioética que pues un científico al aplicar esas investigaciones tiene que someterse como primero a la aprobación de ese protocolo para luego seguir con todo lo demás. Inclusive, si se está tratando con personas o con animales, tiene también al momento de importar reactivos, tiene que presentarse el protocolo de investigación aprobado por el protocolo de bioética ante MINSA, en este caso Gorgas, que es donde está situado los permisos de importación. Entonces, es un tema bastante complejo, pero bueno, porque está ayudando a que no se abuse de estos animalitos y de la parte ambiental también, pues que conlleva a cosas. Sí, es complejo porque, bueno, siempre necesitamos los animales para hacer algún tipo de ensayo. Yo creo que hasta los momentos es inevitable, ¿no? Pero lo que dices tú, para que no haya abuso y que se usen se usen de manera, o sea, profesional, a lo máximo y con el mayor cuidado posible, ¿no? Sí. Gina. Levantaste la mano, ¿no? ¿Alguna otra Buenos intervención, por días, favor? profesora, y Hola, buenos buenos días, días. compañeros. Sí, buenos días. Bueno, la palabra bioética tiene una gran amplitud. La bioética no solamente es una palabra que viene primadamente de orígenes de Dios, porque la ética es una palabra que está arraigada en el ser humano. La bioética la han convertido la ciencia en parte de escudo para poder liberar ciertas dogmas científicos y pruebas tanto en animales como en la parte humana. Cuando hablamos de bioética, queremos enfatizar en que Dios ha dado pautas para que el ser humano entienda la razón y la cordura de la ciencia. La ciencia, cuando nosotros estamos en la universidad o estamos atravesando cursos para el mejoramiento de la humanidad, tenemos que hablar de bioética. En la actualidad, la bioética es una palabra que se ha arraigado en la ciencia a nivel académico. Ya las carreras tienen que tener esta ciencia dentro de sus cátedras, porque una persona si no tiene la bioética y si no ha sido criado con la ética desde su hogar, en la universidad o en los institutos, como en el cual estamos estudiando en este momento, son lenguajes que debemos hablar en conjunto para poder ejercer nuestra profesión, ¿cierto? Para poder seguir adelante con nuestra vida. Siempre debemos tener parte dentro de nuestro ser y dentro de nuestra profesión, la ética. La ética profesional, en mi caso como médico veterinario, zootecnista, se ve muy atropellada. La gente piensa que, por ejemplo, en el caso de las importaciones y exportaciones de animales, ¿cierto? Yo soy regente veterinario en el cual si en un análisis clínico no es solamente entregar un certificado por entregar, uno debe hacer ciertas pautas, como los hemogramas, los estudios analíticos para determinar si realmente un perro puede entrar o no salir del país. En este caso, en el caso mío, yo no dejo salir un perro, yo no doy un certificado médico si el perro no cumple las expectativas. Entonces, en el caso de la ética, ¿cierto? A nivel profesional, no está muy arraigada dentro de nuestra línea.
¿cierto? A veces el dinero es lo que prima antes que realmente lo mismo, ¿cierto? Los arraigos profundos que pueda tener una persona, porque la bioética es una palabra que creó la ciencia, pero es una palabra que viene de Dios. Y si nosotros no tenemos arraigado esta palabra dentro de nuestro ser, la bioética se mancilla, ¿sí? Entonces yo hago un llamado a nuestros compañeros, que si se puede llegar un poco más, a que la bioética no es solo ciencia, no es una palabra, sino que viene de parte de Dios, ¿sí? Los que creemos o los que no creen en Dios, ¿cierto? Hay arraigos más profundos, ¿sí? Sobre las palabras ética, ¿sí? Y la ética no solamente se debe hacer a nivel profesional, sino a nivel de nuestras vidas. Todos los días la ética debe primar en nuestro entorno, con nuestros hijos, en nuestras profesiones, en nuestro diario vivir. Porque si nosotros no vivimos con ética, ¿cómo podemos esperar que las otras personas nos den ética, ¿sí? Entonces yo hago un llamado a mi rama, ¿cierto? A la rama de la salud, que no solamente es pensar en el momento, sino pensar en algo más allá. Las enfermedades, como yo les he hecho énfasis desde el principio, zoonóticas, es algo que estamos viendo con mayor auge. Cada día yo lo veo en mi consulta, cada día yo lo veo en mis pacientes, problemas zoonóticos, porque no arraigamos esas profundas palabras en el ser humano. Entonces, yo comparto estas experiencias que yo tengo día a día, sí, pensando que en algún momento la bioética va a ser parte de nuestro diario vivir. Muchas gracias, profesor. No, gracias a ti por la intervención, muy interesante, sí. Sí, es que la ética, la moral, los principios morales, empiezan por casa, por supuesto. Empiezan por casa y nosotros a lo largo de nuestra vida también vamos incorporando otros principios o vamos reforzando nuestra moral con los conocimientos que tenemos y con nuestro estilo de vida, pues lo que vas aprendiendo a lo largo de la vida. Sí. Bueno, gracias por las intervenciones. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de bioética en Panamá, la parte legal, ¿no? En el año Sí, 2014 se creó el Comité, sí, se creó el Comité Nacional de Bioética de las Investigaciones en Panamá. Fíjense que exacto. Nosotros no es muy antiguo. Sí, Gina. Ujú. Sí, exacto. La ciencia nos ha arraigado esto, ya formaron una parte no solamente de la ética como una moral, sino una ética de respeto. Entonces, dentro de las cátedras existe la bioética. Entonces, la bioética ya no es una palabra del común, sino es una palabra de la ciencia, que es una Sí, responsabilidad social. Sí, nosotros sí, como colaboradores de la humanidad en la parte salúbrica, ¿cierto? Tanto animal como humana, tenemos que arraigar estas palabras dentro de nuestro diario vivir, porque si nosotros no arraigamos esto, ¿cierto? Como ciencia, porque ya la palabra ética ha traspasado a la ciencia y nosotros, sí, exacto. no es nuestra responsabilidad social, ¿cierto? La responsabilidad social de decir un no cuando no se debe o un sí cuando sí se debe. Entonces, Sí, en este momento estamos sufriendo un cambio ambiental demasiado fuerte. Usted abre la llave, aquí en Panamá, yo vivo en el área de Balboa, en el área hacia las afueras, usted abre la llave y la llave, el agua está caliente. Caliente es caliente. Entonces estamos teniendo un ajá, daño ambiental muy fuerte. Si nosotros en nuestras familias, con nuestros hijos, no empezamos a hablar de lo que es la ética, la responsabilidad, porque la ética abarca lo que es la responsabilidad humana. Sí, eso es la verdadera sí, ética, responsables la con conducta el humana, medio sí. ambiente, Ujú, exactamente. ujú, Gracias, sí, maestra. sí. A ti. Gracias. Sí, es complejo, pero es lindo porque ya se va la parte
O sea, la ética médica siempre ha existido, pero ya hablamos de bioética, va un poco más allá, como más comprender no solamente la ética desde el punto de vista médico, sino comprender que existen los animales, comprender que existe el ambiente, los ecosistemas, y tratar de cuidarlos a todos. Es un cuidado, o sea, que haya principios que rijan todas estas intervenciones que se le hacen por medio de la tecnología, ¿no? Tanto a los humanos, a los animales y a los ecosistemas, a las plantas también. Entonces, en el 2014 en Panamá se creó el Comité Nacional de Bioética de la Investigación. Entonces fue creado mediante decreto ejecutivo 1843 del 16 de septiembre del 2014, de diciembre, perdón, del 2014, y normado mediante la Ley 84 del 14 de mayo de 2019. Está escrito al despacho superior del Ministerio de Salud, el MINSA. Y además este decreto ejecutivo número 6 del 3 de febrero del 2015 que modifica el decreto ejecutivo anterior del 16 de diciembre del 2014. Entonces, ¿qué funciones tiene este comité? Entonces, el comité vigilará el fiel cumplimiento del requisito de la revisión ética de la investigación con participantes humanos y la conducta responsable en investigación para la salud. Entonces, el comité va a regir que se cumpla, va a vigilar que se cumplan todos los requisitos para las investigaciones con los humanos, o sea, que se apliquen los principios de las investigaciones con humanos. El artículo 46 de dicho decreto, ¿verdad?, modificado por el decreto ejecutivo número 6 para el ejercicio de la auditoría del trabajo de los comités institucionales del Comité Nacional de Bioética en las investigaciones, tendrá como parámetros principales los siguientes documentos. Entonces, él se va a regir por estos documentos que ya están establecidos a nivel internacional, ¿no? Por las buenas prácticas clínicas de la Conferencia Internacional de Armonización, por las guías operacionales para comités de bioética que evalúan investigación bioética de la OMS, Organización Mundial de la Salud, establecidos en Ginebra en el año 2000, de la Declaración de Helsinki, versión 2008, del informe Belmont y del Código Nuremberg. Fíjate que nosotros vimos aquí el Código Nuremberg y vimos el informe Belmont también, ¿no? Entonces se guía por estos 5 documentos para hacer cumplir estas normativas. Ahora vamos con las funciones del comité. Primero, orientar las políticas públicas de investigación. Entonces vemos que esto es a nivel macro. A nivel macro, todas las políticas públicas de investigación están orientadas por este comité. Evaluar los estudios clínicos en células madre también. Denunciar ante las autoridades competentes los casos en que conozcan del incumplimiento de la presente ley y otras normas. Entonces, él vigila, él es vigilante, también es orientador, pero también es vigilante de que se cumplan las normas. Promover, acreditar y evaluar y supervisar los comités de bioética de la investigación, tanto del sector público como del sector privado, y respaldar su independencia y autonomía. Entonces, él tiene que ver tanto con la investigación del sector público como el sector privado. Promueve la investigación, la acredita, la evalúa y la supervisa, o sea que tiene todas las funciones que hay que tener con respecto a las investigaciones. Además, publica la lista de los comités de bioética de la investigación acreditados. ¿Esto es para qué? Para que se sepa a nivel nacional e internacional qué comité pueden funcionar y cuáles comités no pueden funcionar, ¿verdad? Cuáles están en proceso de acreditación y aquellos sancionados, y estos están en una plataforma de acceso público. O sea, tú por internet te puedes meter y ves qué comité están funcionando, cuáles no, cuáles están acreditados, cuáles están sancionados, ¿verdad? Estos son los diferentes comités de bioética que puedan funcionar en
allá en Panamá, en los distintos hospitales, en las distintas clínicas, en los distintos centros de salud, públicos y privados. Brindar asesoría y resolver las consultas formuladas tanto por los comités de bioética de la investigación, investigadores, promotores, patrocinadores y la autoridad sanitaria. Entonces, además, brinda asesoría sobre las consultas formuladas por estos comités, ¿verdad? Y trata de resolver también los problemas. Emitir y aprobar disposiciones generales para el funcionamiento homogéneo de los comités de bioética de la investigación, que para que todos puedan funcionar más o menos igual. Recabar información sobre los protocolos de investigación, los protocolos de investigación evaluados por los comités de bioética de la investigación y crear una base de datos de estudio accesible al público, fomentando la sistematización y el manejo virtual de los comités de bioética de la investigación a fin de promover la transparencia en el ejercicio de sus funciones. Entonces recaban todos los protocolos que se tienen que utilizar, ¿no? Los protocolos de investigación que van a ser evaluados por los demás comités. O sea, como es un gran comité nacional, que tiene que recabar los protocolos que se hacen a nivel de los otros comités, a nivel regional y a nivel local también. Y además provee una base de datos, ¿verdad? Accesible a todo el público que pueda, que esté interesado en saber qué es lo que está pasando o qué es lo que se está investigando en estos comités. Realizar la revisión ética de los protocolos de investigación en circunstancias de apelación, en temas que impliquen nuevas tecnologías, o cuando debido a criterios técnicos establecidos por la Dirección General de Salud se determine que lo amerite. Entonces, como vemos, interfiere en todas las etapas, desde la parte de promotora, la parte de los protocolos, la parte de publicar los resultados, acreditación a comité de investigación, o sea, está involucrado en todas las áreas de la bioética de investigación en Panamá. Esta otra parte que es promover y colaborar la formación y la capacitación. Esto estaba faltando. Y la certificación periódica en ética de la investigación. Entonces, los investigadores tienen que estar capacitados y formados para hacer la investigación y quién lo hace el propio comité, ¿verdad? Les da esa certificación periódica. Y servir de instancia superior para la evaluación del proceso de revisión ética de un protocolo de investigación y otros documentos relacionados. Entonces, en cuanto a la parte del cumplimiento de las funciones del Comité de Bioética de Panamá, ¿ustedes tienen alguna experiencia al respecto de los protocolos y esas cosas? Anteriormente, Ambiaris me habló algo de eso de los protocolos, pero pudiéramos ampliar un poquito esto. Profesora, bien como lo dijo el compañero y lo que usted ha estado revisando de Panamá, contamos con un Sí, comité de bioética a nivel del país, el Comité Nacional de Bioética. Y bien, aproximadamente por ahí hay unos 11 comités de bioética a lo largo de todo el país, ya sean en instituciones de investigación, en universidades, en hospitales. Hay bien, diferentes, ¿no? Y todos esos comités están formados por equipos multidisciplinarios de la rama de la salud. También tienen que tener como miembros a personas de la comunidad y qué bueno. hacer un equilibrio entre el personal que va a realizar esa tarea tan delicada de revisar los protocolos Ajá. de investigación en seres humanos en nuestro país. Aparte, hay otro comité que lleva la parte de animal, no es el mismo que lleva los estudios de humanos, es un comité de bioética Ok. independiente. Entonces, De como bioética le animal, mencionaba, de los exacto, animales, me dijiste, la parte animal, ok. correcto. Ujú. Correcto, como le mencionaba al inicio, nuestra ley es reciente del año 2019
Y bueno, estamos en ese proceso de conocer y de poder regirnos, ¿verdad? En todas las investigaciones. Toda la persona que esté interesada en realizar investigación tiene que hacer un proceso, en el caso de seres humanos, de registrar su estudio en el Ministerio de Bien. Salud de nuestro país y luego con eso, entonces, someter sus protocolos de investigación a los comités de bioética a nivel nacional. Puede someterlo en cualquier comité, indistintamente del lugar donde viva o donde vaya a hacer la investigación. Cambio. Ok, somete a consideración del comité la investigación para que sea aprobada. Es correcto. Aprobada o no, o modificada, por ejemplo. ¿Qué Es recomendaciones correcto. le dan? Muy Es bien, correcto. muy bien, muy interesante, sí. Está bien. Doctora, en ¿Y el caso de nosotros, Dime. la Asociación Médico-Veterinaria es la principal Sí, fuente de este tipo de llamamientos a la ley. Sí, nosotros como médicos veterinarios tenemos que estar pues presentar nuestros proyectos, como dice la ponente, y la asociación sí, es la que nos rige a nosotros. De ahí pasamos pues ya a entes mayores como es el MIDA, DINASA, que también es una oficina muy importante aquí en el país, que es la que maneja todo lo que son registros, todo lo que tenga que ver con la parte sí, de sanidad medicamentos, porque animal, es que hay está algunas bien, cosas que sanidad no animal. son... Exacto, sanidad animal, exactamente. Ujú. Muchas gracias, doctor. No, a ustedes por la intervención. Pero como tal, los comités de bioética animal existen o no, o solamente en las asociaciones en los colegios veterinarios, qué sé yo. Sí existe, doctora, sí existe un comité de Ah, bioética animal en el país. ok, ya. Pero claro, son menos que los de humanos, la bioética Correcto, correcto. son menos, claro. Sí, pero por lo menos existen, están funcionando, sí. Bueno, es bueno saberlo, sí. La verdad que para mí también el concepto de bioética es bastante nuevo. Lo estoy manejando desde el año pasado y me parece sumamente importante porque hay tantas cosas que se quieren hacer porque ahora la tecnología está tan avanzada, pero hay que medir las consecuencias, sobre todo la manipulación genética. Manipulación genética es muy delicada y bueno, tiene que haber mucho control al respecto, pienso yo. Bueno, ¿hay alguna otra intervención? ¿Cómo les pareció la clase? Pues a mí me pareció muy excelente, la verdad, esos conceptos que muy pocos, bueno, yo por mi parte muy pocos los he escuchado, ¿verdad? Aprendido sobre lo Sí, que es la bioética. La ética sí la había escuchado, pues, en mi rama, que era que es farmacia, de beneficencia, claro. maleficencia, pero lo que es bioética, sí se me hizo algo nuevo para mí. Y bueno, de su parte, le doy las gracias por reforzar esa parte, ¿verdad? De bioética. Sí, no, gracias a ti por participar. Y de eso que tú manejas de la beneficencia, de la maleficencia, ¿nos podrías dar algún ejemplo que tú hayas, este, o sea, que te haya tocado establecer o tratar en tu Bueno, experiencia? en cuanto a mi experiencia como farmacéutica, ¿verdad? Ajá, Hay cosas que al paciente pues no se le puede, como farmacéutico no lo podemos cambiar si no tenemos una orden de un médico, ¿verdad? Así que todo va en conjunto y trabajo en equipo con el médico. Es lo que yo tengo que le puedo dar así. Otra cosa también es cuando son dosis máximas, ¿verdad? Siempre se le sí, pide que el paciente pues traiga el consentimiento informado por el médico, pues a veces no se le entrega algo si no viene el consentimiento informado. Es lo que le puedo ahondar ah, sobre eso. claro. Sí, sí, claro, está bien. Sí, sí,
El médico, por supuesto, ustedes están a nivel de farmacia, pero el médico es el que hace las recomendaciones, sí, por supuesto, dependiendo de cada paciente pues, y de la enfermedad también. Sí. Bien. Bueno, ¿alguna otra intervención? ¿Algún aporte? Ya empezaron la investigación del curso, ya la comenzaron, ya tienen el tema. Sí, profesora, ya hemos estado entregando los artículos para revisión y creo que ya la mayoría ha sido aprobado. Ya. ¿Qué tema les dieron? Un tema libre que cada uno pudiera revisar. Ah, ok, está bien. Está bien. Bueno, esta es mi última clase. Después nos veremos el día de la graduación, del acto de grado. Fue un placer estar con ustedes, tratar de apoyarlos allí, de poner mi granito de arena, mis conocimientos a la orden de ustedes. Y bueno, espero que haya sido de mucho provecho, que haya cumplido sus expectativas. Muchas gracias, maestra, por todo este tiempo que usted nos ha dedicado, porque como le digo, no solamente es el dinero, es la vocación. Yo le agradezco desde mi parte profesional. Este diplomado me va a ayudar mucho más a mi labor social y a mi labor personal. Le agradezco inmensamente el tiempo. Qué bueno, gracias, gracias. Buena muy amable. profesora, gracias por todo. Con este diplomado he reforzado muchas otras cosas que ya habíamos dado cuando era estudiante de enfermería. Ahora Sí. actualizándome y bueno, muchas Sí. gracias. Gracias a todos los demás por haberlos conocido en esta forma y al mismo diplomado y las personales del instituto. Por ahí nos veremos en alguna otra ocasión. Gracias. Sí, sí. No, gracias a todos por su atención, por ser pacientes, por sus participaciones, por su experiencia que también me nutren a mí en mis conocimientos. Sí. Bueno, que esté muy bien, que tenga un excelente domingo. Gracias, profesora. Bendiciones a todos. Gracias, profe. Bendiciones, amén. Bendiciones. Amén. Feliz día de Pascua. Chao, chao. Feliz día de Pascua, de resurrección. Chao, chao.